Vamos a resolver este primer ejemplo, la integral de Riemann, pero vamos a hacerlo de una manera en la cual, pues bueno, vamos a hacerlo sin usar ningún tipo de notación fancy ni nada. Vamos a hacerlo muy sencillito para que sea nuestra primera aproximación a este asunto de la sumatoria, la integral de Riemann. Y para aplicar una integral de Riemann necesitamos tres cosas. Las tres cosas están aquí listadas en la parte superior de su pantalla, que sería, primero, necesitamos por supuesto una función. Necesitamos un intervalo a partir del cual vamos a integrar, y necesitamos una cantidad de rectángulos que vamos a usar para hacer nuestra sumatoria. Y bueno, pues como ven aquí, esas tres cosas, pues no se menciona en la gráfica. Digo, aquí la pongo la gráfica porque, bueno, pues es útil al principio para hacer este tipo de ejemplos, pero en realidad no necesitamos la gráfica para nada. Vamos a usar la gráfica en este primer ejemplo, el segundo también, pues bueno, pues porque pues hay que empezar despacito, ¿no? Pero la idea es que, bueno, lo que tenemos que hacer en total, lo que vamos a hacer aquí es sumar una serie de rectángulos, ¿no? Que sería el área total, que el área tenemos aquí en intervalos de 1 a 4, usando tres rectángulos. Aquí tenemos ya sketcheado nuestros rectángulos con nuestra funcióncita. Y usando esto como referencia vamos a hacer pues una generalización ahorita después, ¿no? El área pues sería en total la suma de tres rectángulos, ¿no? Que vemos este primer rectángulo que está en la parte izquierda, el rectángulo del medio y el rectángulo de la derecha. Entonces vamos a llamarlos R1, R2 y R3. Y el primero sería, el área total será la suma de R1 más el segundo rectángulo R2 más el tercer rectángulo que es R3. Ahora bien, este asunto, bueno, pues ¿cómo calculamos el área? Vamos rectángulo por rectángulo. Lo primero sería, bueno, la base es muy sencilla, ¿no? Pero vamos, esta base, pues vemos que pues es 1, ¿no? Esta distancia es un 1. ¿Y qué pasa con la altura? No, la altura vemos que llega, bueno, varía de los tres rectángulos, ¿no? Los tres rectángulos tienen una altura diferente, pero vamos uno por uno. El primero que tenemos aquí, R1, su altura es esta que tenemos aquí, que en valores de y, esto sería que vemos que llega 1, 2, tercer valor de y. Es decir, aquí sería con y igual a 3. Ahora bien, este rollo lo que nos está diciendo es que, bueno, vamos a usarlo, vamos a encontrar la altura del rectángulo en función, usando esta notación, para hacer una generación después, usando f de x, ¿no? X, este punto que estamos aquí usando, es la intersección con la gráfica de f de x, sería cuando x es igual a 2, es decir, en este punto, ¿no? Cuando x es igual a 2, entonces esta altura que tenemos aquí, esta altura sería, aquí sería f de 2, f de 2. Entonces el primer rectángulo R1 sería la altura que es f de 2, vamos a poner aquí igual, sería aquí f de 2, y luego sería aquí por la base que es 1, por la base que es 1. Entonces, esto sería el área del primer rectangulito. Luego el siguiente rectangulito R2 vamos a hacerlo de la misma forma, ¿no? La altura del segundo rectángulo, como vemos, llega hasta este nivel, que en términos de x sería cuando x es igual a 3, ¿no? X es igual a 3, es donde está aquí este punto de la gráfica, y llegamos a esta altura, y esto sería aquí f de 3. Aquí sería f de 3 la altura, y luego pues la base, creo que se dan cuenta que pues de hecho es la misma, ¿no? Para los tres rectángulos, esta base sería 1. Sería f de 3 por 1, que sea el área del segundo rectángulo. El área del tercer rectángulo, la altura, pues por supuesto llega a este nivel, que en términos de esta notación de f de x, es cuando x es igual a 4, ¿no? Cuando x es igual a 4, que llegamos a esta altura, entonces este punto sería f de 4. Entonces la altura del tercer rectángulo sería f de 4 y estará multiplicado por la base, que como ya hemos dicho, pues es la misma para todos los rectángulos. Esto sería por 1. Entonces ya calculando aquí este rollo, pues es sencillito, ¿no? F de 2, eso quiere decir que vamos a evaluar con x es igual a 2 en la función f de x, es decir, esta x la vamos a cambiar por un 2, y este rollo nos quedaría así, 2 más 1, estamos sustituyendo en esta expresión el x es igual a 2. Y por el 1, bueno, aquí igual está medio de sobra poner el 1, pero vamos a hacerlo para que se vea más clara la estructura. Y aquí con f de 3, pues evaluamos con 3 en esta expresión, nos queda aquí 3 más 1 por 1, y luego sería aquí más, luego el f de 4, evaluado aquí en esta x, nos quedaría como 4 más 1, 4 más 1 y por 2. De aquí pues ya es pan comido, ¿no? Ya es pura aritmética, y sé que se ve con mucho rollo, pero mi punto aquí es que quiero que veamos cómo es la estructura general, ¿no? Este rollo pues pasaría a ser aquí un 3 por 1, aquí sería 4 por 1, y luego aquí sería 5 por 1. Por supuesto ya podemos sumar esto, ¿no? Sería aquí 3 más 4 más 5, que esto nos da un total de 12, ¿no? Entonces el área de esto que tenemos aquí es 12, ¿no? Usando esta, por supuesto esta área no es exacta porque estamos calculando de más, digamos,
de más esta área que nos sobra aquí, la parte superior de los rectángulos. Pero bueno, esto será la sumatoria de Riemann, la estructura general. Antes de terminar este ejemplito, vamos a hacer nada más brevísima, muy breve. Vamos a calcular el área exacta, ¿no? Vamos a usar la integral o la integral definida, que sería en este caso usando aquí con nuestras técnicas ya que hemos aprendido antes, que sería el intervalo va de 1 a 4. Entonces esta integral iría de 1 a 4. La función f de x pues sería por supuesto x más 1. X más 1 de x, y este rollo va a ser igual a, bueno, hay que integrar esto de aquí adentrito, que sería x cuadrada sobre 2, y luego la integral de 1, que sería x. Este rollo vamos a con paréntesis, luego la barra vertical, porque es la integral definida, o la integral sería de 1 a 4, y luego este rollo pues sería evaluar con 4 esta expresión, y luego restarle con 1. Entonces vamos a ponerlo aquí así, sería, vamos al cochetito, que sea más ordenado, 4 al cuadrado sobre 2 más 4. Luego aquí sería menos. Vamos a hacer la evaluación con el número de abajo, que será en este caso con 1. Entonces, así aquí de 1 al cuadrado sobre 2 más 1. Y este rollo, pues ya aquí, pues yo creo que es bastante sencillito este asunto. El primero de aquí, esto sería, bueno, 16 entre 2, que sería 8. Aquí, o sea, 8 más 4. El segundo, en cambio, aquí sería 1 medio más 1. Sería menos 1 medio más 1. Bueno, este 1 yo creo que podemos ponerlo como medios. Ya, pues, aquí 2 medios. Y pues aquí ya está muy tranquilo, ¿no? Porque aquí sería un 12 menos, aquí sería 3 medios, ¿no? 3 medios. Entonces este asunto de aquí, 12 menos 3 medios, pues esto ya sería, pues, bueno, pues 21 medios. 21 medios, o lo que es lo mismo, pues decir 10.5, ¿no? Esta sería el área exacta, 10.5, y esta sería el área, pues usando una aproximación con 3 rectángulos, ¿no? Digo, claro, mejor se preguntarán, pues, pero, pues, ¿por qué si podemos sacar el área exacta? ¿Para qué hicimos todo este rollo, no? Pues el asunto es que recuerden que hay integrales que no se pueden resolver si no usamos la integral de Riemann. Entonces, mi punto aquí es que hay que... vamos a hacer este primer ejemplito muy sencillito para nomás presentar la estructura general, y luego vamos a meterle más notación a este rollo. Pero en esencia, la idea es que lo que podamos hacer con integral definida, pues lo hacemos con integral definida. Y lo que no, pues vamos a tener que hacer una estructura como esta, el integral de Riemann.